Bueno, vamos a dar inicio y vamos a ver esto que también les envié por el WhatsApp del grupo, porque es una parte. Pero antes yo quería hacerles una pregunta, porque no me recuerdo y creo que no fue con ustedes, que, pero lo puedo hacer después de esto, no tengo problema, porque es, ¿cuál es la resolución para mujercitas que han estado bajo un problema de síndrome posaborto? Ujú. Y ahí hay una parte que hablamos acerca del pacto de Josías. No sé si lo consideramos. ¿No lo hemos hablado? No. Entonces, se acordarían. No está en su manual, ¿eh? No está. Es un tema extra. Entonces, después de esto, vamos a terminar esa parte que es la más importante. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha estado pasando por esta circunstancia? Bien, eso es sin problema. Ujú. Muy bien, bueno, ahí va a entrar esta Noé. Vamos a esperarlo un poco más. A ver si entra. Hola Noé, buenas Buenas, noches. ¿cómo ¿Cómo están? estamos? Bien, 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 bien. Bien, Noé, bien. Ahí Noé, ya viene Dieguito, ¿sí? ah, ¿cómo? Que ya viene Dieguito. Ah, sí, ok. Sí, 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 bien. No hay ningún problema. No, mientras te hago una pregunta. Sí, Que si sí se grabó la clase que di, ¿te acuerdas allá en la Escuela de Vida? sí, ¿Está grabada? se grabó en la nube y la Ujú. tiene quien administra la cuenta de SEMA, en este caso Moni. Ah, Mónica Páez. Sí, Ah, ok. Sí, para avisarle a Cristian Antoniazzi y a Abel porque necesitan la grabación, pero sí, yo no supe. a mí me preguntó Laura Antivero la semana Sí. pasada y le dije eso, que se queda Ujú. grabado en la nube de, digamos, del Zoom, de quien Sí, puso el Zoom, en este caso fue Semás. ya. Bien. Entonces, Ok. bueno, que por mail le llegaba la grabación a él. Bien. Bueno, entonces, si te preguntan a ti o a mí, les decimos eso, que está en la nube de Zoom. Bien. Ujú. Gracias, no. Bien. Bueno, vamos entonces a ver este tema y que entonces sería este el penúltimo tema y veríamos después cómo es la resolución para personas que han estado o padeciendo el síndrome, ¿sí? Que es muy, muy, muy importante. Y ahora, como se ha legalizado acá y en otros lugares, obviamente que va a empezar a haber una oleada tremenda, tremenda, tremenda de casos de síndrome posaborto, ¿eh? O sea, se va a venir como si fuera algo colectivo y en gran manera. ¿M? Pero lo que tiene de singular esto, que seguro se va a dar, y le estoy hablando de que aproximadamente, yo calculo que en un año a más tardar, en un año a más tardar, va a empezar a haber muchísimos casos de síndrome. Ujú. Eh, y, y la cuestión está en que no va a ser, eh, no va a ser tan fácilmente reconocible por mucha gente, excepto por los profesionales, los expertos, ¿sí? Ellos son los únicos que van a poder reconocer esto. Entonces, porque tiene muchas combinaciones y son muy complejas por las motivaciones, sea cual sea, y va muy en relación con la causalidad, o sea, lo que promovió la decisión de hacerlo, sea muy de acuerdo en hacerlo, muy resistente, o como el caso que ustedes yo creo que supieron de Tartagal, ¿sí? Sí, lo supieron, al menos acá de Argentina, que una joven se arrepintió de quererlo hacer de 6 meses de gestación y como no quiso hacerlo, este, la doctora, la médica que la estaba atendiendo, a pesar de que ella no quería y que es un derecho de la paciente, le practicó el nacimiento prematuro y,
nació la bebé viva y la pusieron en una bolsa de basura y la echaron al basurero, a la bebé de 6 meses, ¿sí? Y ella no quería que se hiciera, pero se le hicieron y el director del hospital inclusive dijo, sí se hace, y se le hicieron, ¿no? Bueno, está en curso ahora, hay denuncias, hay cosas que sí, porque sí se violaron los derechos de ella, porque está contemplado aquí en la ley del país, que cuando hay una negación por arrepentimiento, se debe de interrumpir el proceso, y más a esa edad de gestación, que además todavía no está aprobado que sea de esa edad, sino hasta las 14 semanas. Y bueno, lo hicieron. Entonces, esto está generando toda una discusión en el Parlamento, ¿no? Y otra de, del chico que él también hizo una denuncia porque él quería a su hijo como papá y la novia no quería y se lo hizo. Entonces, también toda esta serie de jurisprudencias que se están generando van a aparecer más, les aseguro que van a aparecer más porque es más común de lo que uno piensa y cuando alguien sabe que ya hizo alguien algo así, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir, va a seguir haciendo sus denuncias correspondientes. Entonces, bueno, hay que seguir el proceso. Y este tema que vamos a ver hoy, que es el ser objetor de conciencia, hay una gran necesidad de saber de qué se trata y en qué consiste, porque todos todas las personas que intervienen en esto, sean consejeros, religiosos, abogados, médicos, psicólogos, etcétera, eh, deben tener esta actividad y también no es la excepción la parte ministerial, pastores, bueno, quien esté a cargo de la responsabilidad ética y moral de personas. Y el ser objeto de conciencia es un derecho constitucional que se puede buscar, se puede hacer. De hecho, hay formas o maneras de hacerlo legalmente y tener el reconocimiento legal de tenerlo. Para alguien que enfrente a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que nosotros podemos definir? Y por aquí empezamos. Bueno, vean, hay definiciones legales de varios tipos, depende de la aplicación. A nosotros nos interesa esta. Dice la negativa de acatar órdenes, o sea, de obedecer órdenes o leyes a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos, ¿sí? Enfoque, este encuadre, es para, independientemente de cualquier religión, puede ser la que sea. Y la ética, pues sí, es una postura general, ¿no? O sea, la ética es la ética, la forma, la buena y moral manera de vivir. Ahora, bien, dice aquí, desde una ética racional que considera que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de la propia conciencia, la objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales. Es decir, si la persona que objeta, o sea, que está rechazando un mandato, como es el caso de practicar aquí un procedimiento, sobre todo lo digo por los médicos, el médico puede decir, yo soy un objetor de conciencia y no lo voy a hacer. Qué bien, que se han hecho leyes para no negarse, para que no se nieguen los médicos, ¿no? Que están obligados, pero no se puede, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no se ha quitado esto y esto lo apoya no solamente un país, sino que grandes organizaciones internacionales apoyan el que exista, el que haya objetores de conciencia y los hay acá en Argentina, los hay y en otros países también. Pero bueno, como es una figura legal, así también se tiene que dar cuenta, bueno, primero, ¿a qué se dedica uno? Bueno, yo me dedico, soy pastor, soy religioso, soy consejero, bien. ¿Y usted es objetor de conciencia? Sí, y tengo un reconocimiento dado
por la autoridad competente que soy un objetor de conciencia. Y ahí, pues sí, ya no lo pueden obligar, ¿no? De hecho, casi en la mayoría de los hospitales, clínicas, eh, de cosas de ese tipo, de instituciones, generalmente sí se encuentra un objetor de conciencia. O toda una institución puede ser un objetor de conciencia, como que todo esto empezó a tener mucha notoriedad allá en Mendoza, con una clínica, con un doctor que inclusive a él lo encarcelaron, ¿no? Porque se negó a hacerlo. Y la clínica toda se proclamó como objetora de conciencia. Entonces ahí hubo muchos movimientos políticos porque está muy mezclado con cuestiones de esa naturaleza, pero que pueda haber una institución completa, como en esa clínica, ese hospital, que todo el personal médico, el director, se proclamaron como una entidad con objeción de conciencia, sí es posible, ¿no? Sí puede ser. Puede ser una sola persona, no hay ningún problema. Pero bien, pero pues lo ocultan mucho, no lo ven bien, lo ven como si fuera un desacato, pero es algo legal y no se puede quitar, no se puede quitar porque entonces sí ya se pone en una desestabilización de los principios éticos y morales de una nación, que no haya quien se oponga a algo en la cual se vaya en contra de lo que se considere como algo moral, como algo ético, como algo del buen vivir. No se puede quitar eso, no se debe quitar. Y si se quita, pues bueno, ya es grave el asunto, ¿no? Bien, dice, de alguna manera entronca con otras figuras de desobediencia al derecho, especialmente con la desobediencia civil, y de manera aún más alta con el denominado derecho de resistencia a la opresión, proclamado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano al inicio de la Revolución Francesa. Fíjense, esto ya cuánto tiempo tiene. Tiene ya siglos que surge desde ese tiempo, que se ha ido adaptando a todas las constituciones de cada país, de cada cultura. Pero de que deba de existir, porque es el lado de la conciencia de una nación con respecto a lo que es bueno, ético y moral. Tiene que haber una figura reconocida que hable de la conciencia. Y hay un ejemplo bíblico ahí que me llama la atención. Cuando el rey Herodes, el grande, recién había ordenado la matanza de los niños en los tiempos de que nació el Señor Jesucristo, si se acuerdan ustedes, y ahí está dicho, está escrito el relato de que en una ocasión el rey Herodes tenía un hombre, y todos los césares lo tenían, todos los grandes y poderosos, muy poderosos emperadores tenían a alguien que podría ser la figura antigua del objetor de conciencia. En el caso del rey Herodes, dice que después de haber ganado una batalla muy importante, él mismo se autoproclama como Dios, dice, por la victoria tan grande que obtuvo. Entonces, dice que repentinamente se enfermó y se agusanó todo. Fue una enfermedad que se llenó de gusanos y acabó su vida, ¿no? Y bueno, ahí fue directamente el Señor. ¿Por qué? Porque fue contra todo lo que representaba la, la pues no, ni respetando tan siquiera la religión del pueblo de Israel. Bueno, los césares tenían un hombre que lo ponían siempre atrás cuando venían entrando las tropas de una gran victoria, cuando iban entrando las tropas así triunfadoras con los prisioneros, el botín, lo que quieran, y proclamaban el pueblo, al César, porque lo reconocían como un dios encarnado, al César del Imperio Romano, y cada vez que lo aclamaban, el hombre que estaba atrás se acercaba a él y así en voz queda, voz baja, le decía, recuerda que eres hombre y no Dios, ¿sí? Recuerda que eres hombre y no Dios. Eso les decían a los césares
para que no se dispararan hasta lo alto, porque entonces eso podía hacer que cometieran errores. O sea, yo nunca fallo, yo siempre gano y me voy a la segura. Y eso no era así. Entonces, era una manera muy primitiva y muy básica de los objetores de conciencia. Pero después de la Revolución Francesa, que cuando se instala el nuevo gobierno democrático, que se acabó con la tiranía de los reyes de Francia, es cuando surge que debía haber una conciencia en el pueblo, ¿sí? Y sobre todo después de tantísima ejecución que hubo indiscriminada con todas las clases sociales altas de la aristocracia francesa. Entonces, como fue una cosa tremendamente sangrienta, fue que se determinó que desde entonces, cuando se hizo la Declaración de Independencia de Francia, quedara considerado este punto, ¿no? En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora, todo esto, dependiendo de lo que se trate, si es en el orden jurídico, como está escrito hasta acá abajo en la plaquita, si es en el orden jurídico, si es en la cuestión de tipo médico o inclusive en la cuestión tributaria, que muy pocos no, o sea, no consideran, ¿no? Bueno, esto es ya un poco más especializado, pero existe. O sea, sí, sí se puede dar. Bien, entonces vamos a la que sigue. Entonces, vamos a la que nos interesa porque es el tema acerca de la interrupción del embarazo, ¿sí? Es la aplicación que le estamos dando, no la legal, la jurídica, no, a esa no, sino a la médica, ¿por qué? Porque está muy cercana también a lo que es el capellán, el consejero, el sacerdote, etcétera. Bueno, y esto tiene aplicación para acá, para Argentina. Esto tiene esta aplicación. Después les voy a decir, no sé si vienen un poco más adelante las leyes en donde se considera esto. Déjenme ver. No. Bueno, ahí lo vemos un poco más adelante. Dice acá, es un derecho reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en muchos países. Eso es algo que se puede reclamar. Se sabe que este es un derecho internacional, no solamente es un derecho nacional, sino internacional. Dice, su ejercicio es la garantía de la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de trabajo. Este ejercicio de garantía que nos lleva a un ámbito de libertad. ¿Por qué? Porque así me lo dicta mi conciencia. ¿Quién puede o quién tiene la capacidad de revisar y de ver como si fuese una radiografía la conciencia de otra persona? No hay manera. La única manera es que le pregunten a la persona, ¿por qué no quieres hacer esto? No, porque mi conciencia y mis principios, convicciones espirituales y éticas no lo quiero hacer. Y eso es un derecho para hacerlo. Y como es algo que surge de la persona, del individuo que está consciente, que conoce sus derechos, pues no se le puede negar, no se le puede negar. Aquí dice, implica el derecho a incumplir voluntariamente un determinado deber u obligación de hacer o de dar, provenga de una norma legal, judicial, administrativa o convencional, no importa de dónde provenga la orden. Y fíjense cómo está aquí, un determinado deber u obligación, porque es lo que la autoridad puede decir, no, es que es tu obligación hacerlo, es tu obligación, y se te paga por eso, y por eso estás trabajando acá. Sí está bien, yo no estoy diciendo que no sea mi obligación, pero esto va en contra de estos principios que yo tengo y soy objetor de conciencia. Y ahí ya no pueden avanzar más. Y si avanzan, pues ya se considera que es un atropello, una arbitrariedad contra el objetor de conciencia. La situación está en que las presiones sociales y todo, bueno, son tantas que pueden estar haciendo que la persona ceda, ¿no? O sea,
diga, bueno, sí, que sí se haga y bueno, sí lo hago por las presiones. Pero bueno, la cuestión está en que aquí sí es situaciones de resistir. Dice el artículo 18 de la Declaración Universal, o sea, esto opera a nivel mundial. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿sí? Esto está en este artículo, que se puede encontrar en esta declaración. O sea, es que no pueden decir que eso es una invención de aquí del país o de la provincia. No, 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 no. Es a nivel mundial. Ya que acá exista, dicho en otras palabras, o que haya ciertas condiciones para ser objeto de conciencia, bueno, ya cada lugar tiene su propia manera de reconocerlo o de permitirlo. Bien, vamos a ver esta otra que sigue. Las leyes constitucionales que hay acá en Argentina, sí están, miren, sí están, son estas. Las leyes constitucionales sobre la preservación de los derechos de la familia y su relación con los ámbitos de salud. Dice, el protocolo de la atención del ANP, que es el ABORTO, no lo puedo decir por la grabación, no punible, que así es como se reconoce, viola la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño en esta ley, la 26.26061, al no exigir la autorización de ambos padres para la realización de eso que está acá a cualquier menor de edad, ¿sí? Aunque obviamente esto se ha ido reduciendo al mínimo de menores de edad. O sea, son, son pícaros muchas veces los parlamentarios, ¿no? Porque han rebajado la cuestión ser menor de edad desde el momento en que ya pueden quedar embarazadas una mujercita. Y ya más chica, pues ya no. Entonces, no hay necesidad. Ahí sí puede ser objeto. Pues sí, pero no se puede porque es una niña, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, así está. Es la lucha, esa es la cuestión. El artículo séptimo, responsabilidad familiar, es otro artículo. Dice, la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. O sea que no nada más es un derecho de la propia persona, sino que también es un derecho en cuanto a la responsabilidad de los componentes de la familia. Responsable el papá, responsable la mamá, y aunque no esté uno de los dos, que aunque esté un tutor o un responsable del menor de edad, si es menor de edad, tiene el mismo derecho, ¿sí? Yo no sé allá, Brenda, si allá también existe la figura de objetor de conciencia. ¿Has oído hablar de eso allá? ¿No? A ver si después nos puedes dar una pequeña aportación de eso, que seguramente sí debe de haberlo, te digo, porque eso es un derecho universal, ¿sí? Para ver si hay alguna o es muy parecida. Me interesaría saber qué encuentras tú allá en tu país. Bueno, dice otra, viola la ley del derecho del paciente, esta. También fíjense, no solamente como en la persona afectada, ¿no? Sino también la familia y ahora como paciente, ya no independientemente de la edad. Se está cubriendo todas las posibilidades. Dice, viola la ley del derecho del paciente, esta es la ley, la 26.529, artículo 5. Pues nada dice sobre la obligación que tiene de explicar con claridad los efectos que puede ocasionarle a la mujer la realización de este proceso, por lo que cualquier consentimiento obtenido sin una adecuada información lo harán responsable al médico u otros ante supuestos de infertilidad posterior, perforación de útero, complicaciones posoperatorias, síndrome posaborto, ¿sí? O sea, está considerado en lo que hemos estado viendo y estudiando, el síndrome posaborto, como una consecuencia de tipo médico. Y la persona puede poner en claro que si serán responsables los que le practiquen
como en el caso de esta joven, que ella va a ser muy complicado, esta chica de allá que le pasó esto, que a los 6 meses de gestación la forzaron, la obligaron, porque primero ella no quería y después, primero quería, ¿no? Que se hiciera, después que no, que quería conservar la gestación bien y el nacimiento, pero la obligaron a que no. Entonces le va a generar una confusión porque por un lado está la presión, sobre todo la presión pública, porque fueron los activistas a que se liberara la médica. Estuvo 7 horas detenida porque sí la detuvieron, porque sí se fue en contra de una ley. Y no sé si va a proseguir la denuncia o qué va a pasar. Sería interesante seguir el caso, no sé, no publican mucho estas cosas, pero bueno, tal vez se pueda saber por ahí. Tengo amigos pastores de allá, les voy a hablar para preguntarles a ver si saben del caso, ¿no? Y otros amigos que tenían una casa de asilo para niños también allá. Les voy a preguntar si saben. Todo esto es tan importante que se sepa porque no hay que dejarse sorprender por alguna autoridad que quiera abusar de esto como si no existiera la objeción de conciencia y sí existe. Bueno, dice, además el consentimiento informado exige al médico brindarle al paciente todas las opciones posibles, que esto debían de haberle dicho a esta mujercita, o si se lo dijeron, no les hicieron caso, si es que hay objetor de conciencia ya en este hospital. Dice, entre las que se encuentra la posibilidad de continuar con el embarazo y la protección y asistencia que el Estado brinda a la mujer embarazada. Ahora, esto es en teoría, pero no sabemos bien si sí se pudo hacer o que por eso es interesante el caso. Bueno, vamos a ver esto, el por qué, cuál es el procedimiento, el fundamento del procedimiento del ANP, que ya les dije es el ABORTO, no punible, ¿sí? El por qué. ¿Qué es lo que, qué es lo que alegan para sí practicarlo, este proceso? Que estos son los fundamentos que manejan las activistas y los que están a favor de esto. Bueno, derechos de la mujer a administrar su propio cuerpo. Yo soy dueña de mi cuerpo, sí, pero es que hay otro cuerpo allí, hay otro cuerpo, pero no consideran que sea otro cuerpo, sino un montón de células, ¿no? Es el argumento que se ha manejado y todo, y pues no es así. De que es un embarazo no deseado, de que hay políticas acordes al sistema sociopolítico del momento, como el que hay aquí ahora, que si cambia a otro tipo de corriente y de postura política, bueno, tal vez vuelva a cambiar esto y vuelva a regresar a una situación anterior y así es un baile con quien no sabes con quién te va a tocar, según el tipo de ubicación política es como se da. Es, por ejemplo, ahora en Brasil, ¿no? Con el presidente de allá, que es de derecha, pues bueno, ahí sí han puesto esta situación en Estados Unidos de Norteamérica, que hoy está el pleito tremendo con el presidente de allá, con el estado de Texas, de que ya lo prohibieron y ahora el presidente de allá está demandando al gobierno de Texas porque aprobaron otra vez algo como que no se haga. Y bueno, está la cosa, y es una situación que está al rojo vivo, ¿no? Está al rojo vivo. Bien, también dice acá, provocado en contra de la voluntad de la mujer, o sea, por esta situación que se da, que sí, este siempre ha existido, este siempre se ha considerado como que puede ser una causal desde siempre, desde hace mucho. Problemas socioeconómicos de la madre, que este es un argumento muy débil, ¿sí? Y sobre todo en un país que vive y proporciona enormes subsidios a la madre soltera. Y eso es una contradicción, que yo creo que mucho del manejo y el fondo de querer aprobarlo, este proceso aún en menores de edad, es porque ya pesa mucho el subsidio a la economía de la nación. Entonces, para tratar, darle plata a las madres solteras. O sea,
podría ser esa situación por la cual aparentemente es una contradicción, pero no lo es tanto, porque bueno, no se puede quitar también ya un derecho creado y establecido en los presupuestos de la nación. Y altos índices de muerte materno-fetal por aborto, por estos criminales, oye, casi se me sale, pero no es así. Hay muy pocos, muy pocos, eh, índice de esto que está acá, que haya fallecimientos por este tipo de procedimiento provocado y mal hecho, ¿no? Muy poquitos, muy pocas, son mínimo de una cifra nada más. Ya andaba ahí por el 4%, dicho y mostrado, comprobado por médicos forenses, ¿no? O sea, es muy poco el índice real que existe acerca de esto. Así es que por ahí también les voy a enviar un video muy interesante de la autora Chinda Brandolino. Ella lo explica muy bien y lo tiene cifras, pero sí en la punta de la lengua. Ahora, aquí dice elementos estratégicos en el proceso de esto, no, del no punible, de la no punible, así le voy a decir, de la no punible, por forzamiento o violencia. ¿Quién y qué? Bien, aquí está. A ver, cuando ocurre esto, que hay un proceso de esta naturaleza, existe una condena penal contra este proceso tan violento, ¿sí? Ok. Y hay instancias judiciales que toman la decisión porque hay una pena, hay algo judicial en contra del perpetrador de este tipo de violencia. La hay, existe, y eso no se ha quitado. Bueno, ahora, independientemente de la condena que pueda hacer el perpetrador, uno o varios individuos, pero obviamente que solo es un solo padre. O sea, uno solo, aunque sean varios, en una cuestión multitudinaria, solo hay uno, y a ese es al que se va a penalizar. ¿Por qué? Porque es el progenitor biológico, aunque cuando es en el caso de una cuestión múltiple de varias personas, varios masculinos que lo hacen, pero ellos van a ser penalizados por el acto violento, pero se le agrega al padre biológico, ¿sí? Que cuando se llega a comprobar, por eso se hacen pruebas de ADN y todo eso. ¿Por qué? Porque también hay una penalización. Aquí la instancia judicial va a tomar una decisión y sabemos que existen para el derecho dos víctimas, la mujer y el niño, que ya ha sido engendrado. Y la toma de decisiones la va a estar tomando, porque aquí está conectado, los mandos gubernamentales, el área médica, una sociedad permisiva, presiones familiares y la libre decisión de la mujer, si es que se da. Que esto es algo de lo que ya comentamos en las clases anteriores. También hay una toma de decisiones. Fíjense, hay dos tomas de decisiones. Una por las instancias judiciales, ¿sí? Considerando esto. Y por el otro lado están la toma de decisiones de estas diferentes elementos que puedan existir. ¿Qué dice la autoridad gubernamental? ¿Qué dice el área médica? Si la sociedad es muy permisiva, como vemos que está sucediendo, y las presiones familiares sí las hay, y la decisión de la misma mujer. ¿Y a cuál llega? Al final no llega hacia que la mujer se le sancione, ¿no? Como en algunos países se llega a sancionar, o al menos se le detiene, no se le permite, sino que va a caer sobre el más vulnerable, sobre el que no se puede defender. ¿Y quién es? El pequeñito que se ha engendrado. Ese es el que ahora sí que va a pagar el precio de todo esto. Y sea cual sea la causa, sea cual sea, va a haber alguien que pague esto. Y va a ser este pequeño. Bueno, vamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda o pregunta? No está tan complicado, ¿no? Vamos a ver otra. Ahora, ¿en dónde se realiza esto de no punible? Procedimientos, el dónde y el cuándo. Bien. ¿Y cómo entra? En esta placa está. ¿Cómo entra en acción
el objetor de conciencia? Bueno, aquí en Argentina existe la figura jurídica, existe, ¿sí? Que lo sepan ustedes, existe la figura jurídica del objetor de conciencia, reconocido por las leyes, reconocido por la Constitución. Déjenme ver si encuentro por acá la, la ley donde está esto. Sí. Fíjense, el 28 de mayo, ya de hace algunos años, no tengo el año acá, pero más o menos por el 2012, ya desde entonces, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, se publicó en el Registro de Objetores de Conciencia de la provincia de Santa Fe. Ahí es donde se inició el registro de objetores de conciencia aquí en Argentina, en Santa Fe. Dice, el primer esfuerzo de este tipo en el país. La situación del Hospital Jaime Ferré de Rafaela. Rafaela está, pero Rafaela, está en Santa Fe, Rafaela, ¿verdad? Porque San Rafael sí está en Mendoza, pero en Santa Fe está Rafaela. Dice, donde casi la totalidad del servicio de tocoginecología se declaró objetor, que es el que les comentaba. Ocupó portadas locales y saltó a los medios nacionales. Su director, el doctor Roberto Vitaloni, manifestó su malestar porque se hicieran públicos los nombres de los objetores, porque deben de mantenerse en la confidencialidad por las presiones y las amenazas. Es como un testigo protegido, es un testigo igual, más o menos la misma figura. Bueno, pero lo hicieron público, quienes sacaron los nombres de los médicos, y eso fue una violación. Dice, se hicieron públicos los nombres a quienes se definió como defensores de la vida, entre comillas. Y si bien concedió que se haría lo establecido por la ley, reiteró su desacuerdo con la misma. Las autoridades santafesinas, y en particular el director de Políticas de Género e Culturalidades del Ministerio de Salud Provincial X persona, hicieron pública su preocupación por la situación en Rafaela, anunciando próximos movimientos para garantizar la atención de las mujeres en el único hospital público de ahí de la ciudad. Ahora, esto se fue a los tribunales y sí quedó claro que la posibilidad de que los profesionales se pueden negar teniendo el derecho a ser objetor de conciencia, pues desde entonces quedó claro y empezaron a salir publicaciones y leyes. En el caso de Rafaela, dice la resolución, el caso de Rafaela se da en una provincia donde el gobierno provincial, por medio de la resolución número 612 del Ministerio de Salud, adhirió y adoptar la responsable. Nos recuerda la abogada Mabel X, integrante de la campaña nacional por el derecho a legal, seguro y gratuito, quien matiza que aún así no se puede decir que en Santa Fe las mujeres tienen garantizado el ANP, porque no es la misma situación la de Rosario con otras ciudades de la provincia. Y bueno, ahí empezaron todas las cosas y ha sido una gran discusión, pero no se ha quitado el registro. Que es posible que todavía, sobre todo es una recomendación que yo le he dado a pastores amigos o responsables de congregaciones, que si pueden hacerse y registrarse como objetores de conciencia, sí lo hagan, sobre todo si están dando consejería a un sector vulnerable, sí lo puedan hacer, sí, es bueno por protección legal. ¿Por qué? Porque también existen otras leyes en el que si se trata de cambiar de opinión a alguien, se le forza a alguien, también está considerado como una agravante en contra de las personas. Y bueno, ¿qué hay? Aquí hay dos vertientes en cuanto a las leyes de acá del país, o puede ser hasta de otros países. Bien, las dos son la minimización o bloqueo del objetor de conciencia. ¿Por qué? Por las presiones políticas. O que esté presente en algunas personas claves, médicos, jueces y organizaciones civiles, que hay organizaciones que sí apoyan o defienden que existe el objetor de conciencia. Ahora, cuando se minimiza o se bloquea el objetor de conciencia, ¿qué se logra? Que se ejecute esto. Aquí está.
o que se logre la ejecución aprobada de la técnica de la ANP, ¿sí? Es decir, que pueda más la presión política, como ocurrió, como ha ocurrido, y que sí se haga, y que se pase por alto al objetor. Ahora, si esto lo determina y se hace los suficiente ruido o se dan declaraciones públicas, qué sé yo, lo que sea necesario, en algunas personas claves, como médicos, jueces, organizaciones civiles, puede ser que se dé la prosecución del embarazo, que venga la aceptación de la madre y que finalmente, bueno, si no quieren al bebé, que se den adopción, que se den adopción, ¿sí? Si eso es posible, que se pueda hacer. Y sí se ha dado en algunos casos, sí se ha dado en algunos casos, pero es toda una lucha tremenda, tremenda. Muy fuerte las presiones que se dan para poder realizar esto. Vamos a ver aquí ahora. Dice así. Me pasé, espérame, me pasé a la que seguía. Bien. Dice, seguimos. ¿Cuáles son las situaciones que se pueden dar en estas situaciones? Déjenme mover esto. Oh, no se quiere mover. Bueno, no se quiere mover. Bueno, lo que ya, bueno, que de todas maneras esto ya lo hemos visto cuando ya se presentan los síntomas del síndrome. Eso le da peso también al objetor de conciencia de que si ha tratado o tiene en su experiencia otros casos de síndrome posaborto y que tiene todo el respaldo médico psicológico de que existe, de que es algo real y que está considerado como un padecimiento psicológico, como lo mencionamos, el objetor de conciencia es muy bueno que presente, en este caso, a quien él está o a quien están, a la mujercita que la están presionando o que a él le están obligando a que lo haga el médico que practique esto, el abogado X, que tiene estos síntomas otras personas y que ella puede presentarlo y que él no está de acuerdo de llevar a esta mujer a que presente un síndrome de esta naturaleza. Dice, ¿cómo le vamos a provocar? O yo no estoy en la capacidad de ser el promotor de un estado, de un desequilibrio de salud mental con esta persona. ¿Qué pueden ser? ¿Y cuáles son esos síntomas? ¿Y qué pasa? Síntomas de pesar y dolor, sentimientos de culpabilidad, agresividad hacia sí misma y terceros, incertidumbre afectiva, interrupción abrupta del ciclo hormonal, déjenme ver aquí, reacción de pérdida por la conciencia biológica, todo lo que está en su manual son todos estos puntos, ¿sí? Sentimiento de fracaso como madre, enfermedades psicosomáticas, alteración del sueño, crisis de identidad, todos estos síntomas son los que se presentan en el síndrome. Y como ya lo explicamos en las sesiones anteriores, es casi seguro que sí se presenten, es casi seguro que sí se presenten todos estos síntomas. O sea, es como si yo sé como médico que si algo o algún procedimiento innecesario le voy a provocar el daño a la persona, al paciente, por cuestión de conciencia no lo voy a hacer. Si le voy a tener que dar un medicamento que lo va a dañar más que de ayudarle, por objeción de conciencia le digo no, porque yo sé que le voy a hacer más daño que beneficio y no se lo quiero hacer, no se lo voy a hacer. ¿Por qué no se lo voy a hacer? Porque soy objetor de conciencia. Y ya no se hace. Así la salva el médico. Bueno, el pastor también lo puede salvar así. Cuando a un pastor, un consejero le dicen, ¿y por qué le está diciendo esta persona que no lo haga y que den adopción? ¿Por qué si hay estas leyes que apoyan? Dice, yo lo puedo hacer porque soy objetor de conciencia. Y yo sé que esto sucede en el síndrome posaborto, por esto, tal, 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 y esta persona no va a poder soportarlo. Puede tomar decisiones trágicas en contra de su propia integridad personal. Ahora, ¿usted está de acuerdo? ¿Corre usted el riesgo de que esto suceda? Y bueno,
ahí es cuando ya lo ponen a pensar al otro, ¿no? Si usted lo quiere hacer, pues entonces, pues hágalo. Ujú. Y ya es cuando, bueno, ya se dan las situaciones, que estos son todos los síntomas más comunes. Están ahí en su manual por si quieren después volverlos a repasar. Ahora, estos son otros también. Fíjense, son muchas las síntomas que se pueden dar. Autoestima notablemente disminuida. A ver, creo que aquí teníamos ah, se apagó mi cámara, dice. Sí, sí, se apagó mi cámara y no sé por qué. Mm, a ver, déjenme ver. Bien, ahí estamos ya. Ok, gracias. Con esos días que ya no me veía yo ahí, y dije, bueno, el estrés postraumático, autoestima notablemente disminuida, consecuencias físicas de mala praxis, que se llegan a dar casos así, tendencia a la autodestrucción, predisposición al cáncer de mama, que está comprobado. Todo esto no es suposiciones, no son que pueda hacer que pasen o no. Alguna de estas pueden pasar. Síndrome de Asherman, adherencias, es decir, que dentro del útero se hacen unas fibras duras y la deja imposibilitada de que se pueda volver a embarazar, ¿sí? O sea, ¿qué le va a provocar a esta mujercita? Embarazos ectópicos en las trompas de falopio, en el cuello uterino, porque dentro del útero ya no se puede, porque quedó muy, muy traumatizado por el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y bueno, ningún médico, bueno, al menos yo como médico se los puedo decir, ninguno está uno dispuesto a enfrentar cualquiera de estas situaciones y que uno fue el que lo provocó, ¿sí? Uno, el médico, fue el que provoca estas cosas. O sea, es un promotor de un daño y por eso es que te quede en la conciencia, ¿no? O en el caso del pastor, del consejero, de que pueda tomar llegue a tomar una decisión como esta que está el número 12, que pueda hacer esto, ¿sí? Principalmente, o también, o el de acá de autoestima, cualquier cosa que pueda afectar la integridad y el equilibrio psicológico de la mujercita, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué le dijo y por qué le hizo? Porque soy objetor de conciencia y soy ministro religioso. Por eso lo estoy diciendo. Y no deba de haber una presión ni ninguna acusación para eso, ¿ok? Es un argumento muy, muy pesado, muy fuerte, que nosotros podemos tener muy en cuenta. Bien, bueno, bueno, para variar, miren, siguen todavía. ¿Cuántas hay, no? El abandono de la mujer embarazada, sobre todo si está en una situación social muy vulnerable. Incremento del machismo y explotación de la mujer por parte del hombre y en situación extrema. Esta situación que es bien común acá. Aumento del maltrato infantil, desprecio a la vida reflejada en la violencia matrimonial, eutanasia y pérdida del valor de la familia, que eso sucede en una nación que permite mucho liberal, ser muy liberal en esto. Y enfermedades psiquiátricas en la mujer disparada por este proceso. Todo esto que está acá, especialmente en esta placa, son cosas que vamos a empezar a ver muy comunes, muy, muy, muy comunes. Se van a hacer. Y les decía yo, no tardan en aparecer, no tardan en aparecer, que se acordarán que les mencioné que el síndrome puede aparecer desde los 6 meses, en la mayoría de los casos, y que en un promedio en las mujeres llega a aparecer hasta los 6 años después, 6, 8 años después. O sea, de cuando se aprobaron estas leyes que se han estado aprobando, de aquí a 6, 8 años, esto va a ser una de las mayores causas de situaciones de emergencias psiquiátricas y médicas en los hospitales, ¿sí? Sobre todo, y va a decir, ¿pero por qué? Pues porque lo provocaron, porque lo provocaron. O sea, este fenómeno social va a ser de lo más común, de lo más común. Y no es que yo sea un profeta de mal agüero, ¿no? Sino porque es lo que generalmente sucede y va a suceder, va a pasar. Ahora, este está interesante. ¿Se acuerdan que hablamos del chico que no quería que sacrificara a su hijo? Fíjense,
En el hombre, ¿qué pasa? Aquí, consecuencias de esto en el hombre. ¿Qué le pasa al varón? ¿Mm? Ah, porque de eso se habla muy poco, ¿no? O sea, es raro esta plaquita, todo lo que está aquí es muy raro de encontrar, pero aquí está. Fíjense, ¿qué pasa en el varón? Sobre todo esto ocurre cuando sí llegan a unirse en matrimonio, cuando el novio o la novia, ya sea que él la obligó a ella o ella quiso hacerlo, ¿no? ¿Qué aparece y se ha visto que ocurre en el varón? Culpabilidad, depresión, separación de su pareja, sea cónyuge, concubina o amante, sueños dolorosos y pensamientos continuos del niño no nacido, también se da, remordimiento y tristezas considerables, aumento de la disfunción sexual masculina, confusión del instinto protector del padre hacia los hijos y abdicación de su responsabilidad en la procreación. Estos son cosas que se dan en el varón, ¿sí? Que también en la consejería, sobre todo si es un matrimonio que llegan mal, que bueno, es que ella está padeciendo mucho, siempre es muy bueno y preguntarle al cónyuge o al novio, si van a consejería y son novios, bueno, ¿y usted, varón, cómo se siente? ¿Cómo se siente? No, pues sí me siento mal. Ah, bueno, dentro de esto que está aquí, es muy probable que encontremos la causa, ¿sí? Es muy, muy probable que encontremos la causa en la cual esté pasando esta persona, el varón. Y puede ser que ni lo diga, que esté tratando de hacerse el fuerte, todo, no, pero no. Generalmente sí lo tiene o lo interioriza y muchas veces va a manifestar con un maltrato mutuo. O sea, se va a acabar la relación sentimental de buena calidad. Van a seguir juntos por victimización propia, por lástima, por sentimiento de culpa, y bueno, va a ser un desastre esa relación conyugal. Cuando ustedes se encuentren relaciones conyugales deterioradas y hay un antecedente, es porque los dos tienen que resolver la situación. Los dos tienen que resolver y eso es lo que vamos a ver posteriormente. Bien, bueno. Ahora, ¿qué pasa en la sociedad? En la sociedad que esto se da, bien. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Dice, surgimiento de empresas para la venta de tejidos fetales después de que se acaba con la vida de estos pequeños, de estos pequeñitos. Que eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Hasta en cremas para la belleza y todo se utiliza esto. Se está usando en cosméticos. Uh-huh. En Corea del Norte, y tengo fotografías, en Corea del Norte, como en los supermercados, venden tarritos así de vidrio con cerebros de bebés para comer. Ajá, y están las fotografías. Y tengo la fotografía de un cocinero coreano que se está cocinado a un bebé. Ajá. ¿Por qué? Porque está aprobado, ¿sí? Esto se hace, o sea, no está lejano de la realidad. Ujú. Alteración de la tasa de nacimientos equilibrada naturalmente en el género biológico, como está pasando aquí en este país, que ya se está dando, que ya hay un desequilibrio, como en otros países de Europa, que ya se vino como consecuencia el desequilibrio natural de nacimientos de género, 51% mujeres, 49% varones. Es el equilibrio natural del género humano. Pues en estos países ya se perdió el equilibrio y va a tender a ir desapareciendo poco a poco, que se tarda muchísimas décadas, pero sí pasa, ¿no? Es como ya en Europa, en algunos países como España, como Alemania, y otros, en donde ya hay crisis, ¿no? Y ya un porcentaje altísimo. Si ustedes se fijan ahora quiénes son los que dominan la política, por ejemplo, en Inglaterra, que son del Islam, ¿sí? Son gente del Islam, porque ya son nacidos ahí, son ciudadanos ingleses, pero tiene toda la configuración religiosa, étnica, aunque ingleses, pero de esa corriente. O sea, ya no es un país de anglosajón, sino ya es un país de un extracto
de esa naturaleza étnica. ¿Mm? Ya olvidémonos de que Inglaterra era un país de europeos, como siempre se supo. Ya no lo es. España para allá va, Alemania para allá va. ¿Mm? Inclusive la presidenta de Alemania dijo hace poco, porque pues ya la están viendo, ya están viendo la realidad, y ella dijo en un discurso a nivel mundial, creo que es tiempo de que Alemania nuevamente vuelva a poner sus ojos sobre las escrituras, sobre la Biblia. Pues sí, pero cuando ya la están viendo difícil, ¿no? Que ya se les está acabando el dominio político como debe de ser en el país. Es lo natural, pero ya se está perdiendo. Bueno, la politización del ANP, de la no punible, como principal motivador y no al caso particular de mujeres embarazadas por violencia de esta naturaleza, ¿sí? O sea que basta un solo caso para que lo utilicen como bandera, pero no ven los muchos casos en los que hay este tipo de violencia. ¿Por qué? Pues bueno, por eso vemos que hay tantos ataques a la integridad física de las mujeres. Incremento de esto infantil, ¿sí? Porque eso es a lo que llegan y cada vez hay más casos de madres solteras que ponen a trabajar a sus propias hijas en esto, con la facilidad concedida a las adolescentes de practicar esto. Y sí, porque las adolescentes que llevan una vida sin control, sin sujeción a un núcleo de familia, pues, ay, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Pues fue tan fácil, no me costó nada y salí muy bien. Entonces lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. ¿Y qué va a pasar? Que la cuestión moral se va degradando, el desequilibrio emocional va creciendo, aunque sea un adolescente, químicamente tiene todo en ella y va a llegar a la pérdida de los límites de su propia moral, de sus propias cuestión ética, mucho menos espiritual, ¿verdad? Y esto también va a aumentar, que esto lo aprovecha muchísimo los que se dedican a este tipo de tráfico, ¿sí? Esto es, ¿qué hacen? ¿Dónde buscan? Buscan esos núcleos, que generalmente son en lugares muy carenciados, donde esto se puede dar, ¿no? Entonces ahí es una fábrica de esto para los que se dedican a este negocio, ¿sí? Ahí es a donde se van a buscar, y eso es una realidad. Bien. Ahora, también va a haber que una disminución de todo esto que estamos leyendo es lo que se ha investigado bien en la cuestión de las estadísticas sociológicas y psicológicas sociales. Bueno, dice, disminución en la calidad de valores de la familia con la tendencia a la despersonalización de los roles de la misma, hasta la extinción de la figura universalmente aceptada de ser familia. ¿Se dan cuenta cómo esto ya está? ¿Sí? ¿Y por qué esto ha ido cada vez extinguiéndose más y han aparecido nuevas figuras familiares? Pues desde que empezó a probarse este tipo de cosas y va rapidísimo. Aquí en Argentina, esta pérdida de roles ha aparecido de una forma vertiginosa, rapidísima, y va a ser peor. Las nuevas formas de familia, que eso es lo que mencioné, no pasan por este proceso porque simplemente están impedidas de procrear naturalmente, claro. Ahí ese va a ser un chiste, ¿no? Va a ser como un chiste. A futuro van a decir quienes sí apoyan que sí se haga este proceso. Ya ven cómo teníamos razón y ya ven cómo no hay ya muertes por esta causa. ¿Pero por qué? Porque no, pues ya no puede procrear entre dos del mismo género, obviamente. O sea, eso hasta alguien que tiene menos de 2 dedos de frente lo saca en conclusión lógica. Pues sí, pero porque ya lograste tu objetivo. Y bueno, ¿y qué pasa con una sociedad en la cual esto se empieza a generar? Que empiezan a prevalecer, ya sea como ha ocurrido en Inglaterra, o en Alemania o en España, u otro tipo de cosas. Por eso es que hay también preocupación por las corrientes migratorias. Por ejemplo, ahí en Estados Unidos de Norteamérica, que llega mucho, principalmente mucho centroamericano, de esas partes, mucho mexicano, que llegan ahí. Es como los
marroquíes o que llegan allá a Europa. Es lo mismo. ¿Y cuál es la preocupación? Bueno, pues esa precisamente de que llegue una etnia ajena, que bueno, yo les voy a decir que México era dueño de medio país de Estados Unidos de Norteamérica antes, pero pues bueno, un presidente vendió medio país, pero bueno. Pero bueno, ahora con 14 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, pues ya es una preocupación, obviamente, ¿verdad? Y como allá muchos de los paisanos no están de acuerdo con este tipo de cosas, porque la cultura del mexicano es muy de familia todavía, no lo hace y no tienen derecho, no tienen derechos médicos, pues no lo va a hacer. Sorpresa que se van a llevar dentro de poco tiempo los anglosajones de allá. ¿Por qué? Porque eso va a ocurrir, ¿sí? Dice, Dice acá, a riesgo de asimilación en el inconsciente colectivo de la aceptación de muertes no punibles para involucionar a la muerte en masa, ¿no? Tal como ocurrió en la selección de razas y etnias en las guerras de exterminio. Es algo parecido, es algo que también se va a empezar a dar. Usurpación de juicios morales sobre la vida y la muerte por criterios de los pocos y no de los muchos, como ha ocurrido. Olvido o menosprecio a la voz no escuchada del próximo a ejecutar por este medio. ¿Quién? La víctima. ¿Quién es el condenado a que acabe su vida? El que no ha nacido. Y 10. Vulnerabilidad a los objetores de conciencia por no tener algún ente que defienda sus derechos. Qué bueno, que ya ahora ya hay, por eso es que se pretenden en ciertos partidos políticos y todo, que este sea uno de sus puntos de sus campañas políticas. La cuestión está en que lo cumplan y que sí lo hagan, ¿no? Que sí lo puedan hacer. Y bueno, aquí nosotros lo que tenemos nosotros como principios, con principios del objetor de conciencia. ¿Cuáles son los principios en que debe estar parado? Aparte de lo que dice las escrituras, de lo que ya estudiamos, de lo que ya vimos, aparte de eso, ¿qué es lo que también hay por la parte social y ética y moral? Bueno, lo que defendemos son a los que no pueden defenderse, el niño no nacido. Nos solidarizamos con los que poseen profundas convicciones espirituales auténticas y celo por la preservación de la vida de ambas víctimas. Eso es lo que nos motiva a ambas personas. Apoyamos con los que mantienen el equilibrio entre la obediencia a las leyes del hombre y con las leyes de la preservación de la vida, pero siempre cuidando la integridad del ser humano, sea cualquiera que sea la etapa de su vida, ¿sí? No importa que no sea nacido, no importa, no importa eso. El derecho a existir es fundamental y por sobre el derecho a decidir sobre la existencia de otros. Y si usted está vivo, ¿quién decidió para que viviera su propia etapa embrionaria? Eso es lo que hay que preguntarle a los demás. ¿Quién decidió sobre su vida de usted que fue embrión y está aquí? Eso le preguntaron a un presidente, ¿no? O a alguien importante que estaba ahí. Dice, lo dijo un presidente, creo que fue no este que está hoy allá en la USA, sino el anterior, que le dijo a alguien, ¿por qué está usted acá? Porque su madre no aceptó que se le practicara esto. Y bueno, pues el otro, ¿qué tuvo que decir? Pues que sí. Y todos los que están presentes es porque se les preservó la vida de alguna manera. ¿Y por qué ese sí tiene más derecho y otros no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tiene más derecho otro que está abogando que se acabe el derecho del otro, ¿no? Como dijo este filósofo francés Voltaire, mi derecho se termina donde empieza el del otro. ¿Sí? Eso dijo Voltaire y eso que era ateo. Bueno, se decía ateo. Y es cierto eso. Dice, si usted está vivo, ¿quién decidió para que viviera su propia etapa? No condicionemos a la libertad de los protagonistas a elegir por la vida o por el término de ella, la madre y el niño, que son finalmente las dos. Este es que ya lo vimos, ya vimos este videíto, ¿sí? De este testimonio. Bien, entonces, esta es la situación del objetor de conciencia.
Am, ¿Alguna cosa que tengamos que mencionar más? Déjenme ver. No, creo que ya estamos viendo. El manual que yo les envié, porque yo estoy viendo un manual de los anteriores que teníamos, traen el tema de objeción de conciencia. ¿Lo traen? ¿Han visto si su manual tiene ese tema? ¿Sí me pueden hacer el favor de poder revisar si tiene? Yo tengo, este manual es antes de que hiciéramos una síntesis por el número de clases que teníamos, pero no estoy seguro si ustedes les envíe ese manual. Si no, aunque les vuelva a enviar este manual y lo tenga como repetir, tenga lo que les mandamos, pero aparte tenga agregado, porque hay mucho más material de este tema de la objeción de conciencia, hay mucho más. Está muy, muy completo el tema aquí. Sí, tengo mucho. Bien. No sé si ya revisaron. ¿No está? No está ahí revisando, ya me di cuenta que está revisando. Creo que no. Me parece que no lo tienen, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo. Les voy a enviar nuevamente, pero este manual donde está todo eso, ¿sí? Porque sí es bueno que ustedes lo tengan. Especialmente me interesa mucho, Pastora Norma, que ustedes sí lo tengan, específicamente ustedes, porque están en medio del ojo del huracán, ¿no? Como todo pastor. Y sí es bueno que lo tengan ustedes. Inclusive, acá el pastor, el apóstol Juan Ballesteri, supo bien de esto porque él lo llamaron a dar su opinión cuando se estaba legislando y todo, y vimos toda esta situación conjuntamente. Entonces, porque es importante que sí la parte ministerial, la parte espiritual tenga conocimiento de esto. Entonces, se los voy a enviar para eso, para que lo tengan ahí muy, muy presente, pastor, ¿sí? Y Brenda, ahí también saber si allá ustedes tienen alguna cuestión que nos pueda saber, investigar de esto, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? El fondo y el trasfondo es básica y eminentemente espiritual, porque del espiritual se va y se recorre hacia lo emocional, hacia lo racional y aún hacia lo físico. Teniendo nosotros la solución espiritual, nosotros vamos a tener una restauración en la mujercita, yo les diría que con un porcentaje muy alto, ¿no? Claro que muchas veces, y dependiendo la causa, se tendrá que tratar ya situaciones un poco más de acuerdo a la situación de cada una de ellas, personal. Pero en general, el trasfondo espiritual es muy, muy importante que lo consideremos. Y no es algo complicado, o sea, para el Señor esto no fue nada difícil el poderlo solucionar, el poder dar una solución efectiva para esto. Y nosotros vamos a ver algo que desde el Señor, Él previó algo para preservar y cuidar a los niños, a los pequeñitos, porque debemos de hacernos una preguntas de tipo espiritual. ¿Qué ocurre con los bebés no nacidos que ya tienen espíritu, como lo vimos que está en el Salmo 139? Los bebés no nacidos y los bebés aún pequeñitos que no tienen pecado, o sea, que no son ejecutores o cometen pecados con conocimiento de causa, ¿no? O sea, que saben que están cometiendo un pecado y lo cometen. Bueno, como es el común. Y si se acaba su término de vida, ¿a dónde se van ellos? En lo que creemos y en nuestras convicciones. Que eso fue un motivo de mucha discusión y muchas situaciones en siglos atrás,
y se inventó un lugar especial, ¿no? Que le llamaron el limbo, que es un lugar de los niños no nacidos y eso, pero no es así. Eso no es así. Nos debemos de hacer esa pregunta, o el Señor hace que simplemente eso, porque si nosotros alegamos y discutimos como creyentes que no es un montón de células, sino es un ser completo, como embriológicamente está comprobado, que es un ser completo, que ya no hay que agregarle nada, también está la cuestión del espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Y si se acaba la vida de este ser, ¿a dónde se va su espíritu? ¿Se diluye? ¿Se desaparece? ¿O qué pasa? Si el Señor lo que da, no lo quita, y Él le dio individualidad a ese pequeño ser, porque no le decía, bueno, no naciste, bueno, entonces ya nunca exististe. No, sería una contradicción a la propia esencia de quien es el autor de la vida. Si Él es el autor de la vida, es porque ya tiene vida individual, personal, está predestinado, ya tiene un destino. El Señor ya ve a futuro. ¿Qué pasa con esos pequeñitos? ¿A dónde se van? Sí, pero vamos a nuestros argumentos bíblicos, que para eso es para lo que estamos acá, y vamos a ver algo que ocurrió con el Señor Jesús y vamos a encontrar el por qué, ¿sí? El por qué. Vamos a encontrar también lo que hizo que esto que pasó con el Señor Jesús se pudiese dar y por qué tuvo que hacerse de esta manera. Vamos primero a lo que nos dice el Antiguo Testamento y vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 22. ¿Sí? Vamos ahí. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer algo con respecto a este rey. Ahora, y algo que no sé, que vaya a recordarles de lo que vimos en el módulo 1 de la institución de la familia. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando el pacto de David, el pacto davídico? O bueno, los que no lo han llevado ya estarán en el módulo 1 y ahí lo analizamos con mucho detalle. Bueno, el pacto davídico, que fue la promesa de un rey eterno, de un reinado eterno y un trono eterno, que se le dio a David para que lo heredara el Señor Jesucristo cuando él viniera, como descendiente directo del rey David, de la tribu de Judá. Ese pacto es un pacto eterno, como todos los demás pactos. O sea, que toda la línea generacional que viene del rey David, ese pacto ha seguido vigente hasta el día de hoy, como quiera que sea, o si ya se ha cumplido, etcétera. Bueno, pero ese pacto fue y tenía que haber sido cumplido. Esta historia que vamos a leer a continuación nos habla de esto, versículo 1. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y ya nos llama la atención que el Señor haya elegido un rey niño de 8 años de edad para que empezara a reinar. Pero ¿cómo un niño de 8 años iba a reinar en un país como Jerusalén? Bueno, el Señor tenía un poderoso motivo, viendo a futuro, como Él lo hace y está en su omnipresencia, que esto debía de hacerse para una salvaguarda y una preservación de los pequeñitos, ¿sí? Por eso es que va a escoger a un rey y este rey que fuera un niño. Esas dos situaciones de familia y de autoridad de gobierno. Bueno, dice, seguimos, dice, bueno, el nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaía, en Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. O sea, padre se refiere a línea generacional. ¿Qué ocurrió en la historia del rey Josías? Dice, a los 18 años del rey Josías, que todavía era un adolescente, realmente, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Señor, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra del Señor para reparar las grietas de la casa. Todo esto que está acá
Y por estar dentro de términos de pacto, al menos con lo que respecta, y por ser rey, Josías está dentro del pacto davídico, ¿sí? Y todo esto que va a empezar a hacer el rey Josías son términos de pacto. Bueno, que se tenía que llegar a celebrar un pacto específicamente con Josías. Vamos a ver si así sucedió. Pero cada una de las cosas, como vimos con Abraham, cuando va haciendo los términos de pacto, como lo hizo con David, como lo hizo con el rey Ezequías, ahora lo va a hacer el rey Josías. Y vamos a ver que nada de lo que hizo el rey Josías quedó desechado, sino que son términos de pacto que el Señor en su tiempo tenía que cumplir. ¿Bien? Tenía que cumplir. Y aquí ya empezamos a ver cosas que nos llaman la atención. Por eso tanto detalle. Miren, en la escritura no hay nada accidental, no hay nada que esté dicho porque por ociosidad o por anécdotas. Tiene un trasfondo espiritual. Y el hecho de que sea un rey ya cuenta bastante. De que envía a un sacerdote, o sea, la institución de comunión, ¿sí? De las 4 instituciones, la institución de la comunión. Y le pide que vaya allá a ver. Y estaban arreglando el templo. Y cuando llegan con y aquí dice, con los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa, ahí de alguna manera y la manera en el nuevo pacto entran los obreros de la obra, que son los ministros, cualquiera que trabaje en la obra, y que reparen las grietas, o sea, las grietas, las fisuras por donde puede penetrar el enemigo, las tinieblas, ¿sí? Porque a eso es lo que se refiere. Bueno, dice que, dice a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y este versículo es el origen de por qué el Señor Jesucristo tenía que ser un carpintero y por qué tenía que ser un albañil. Porque a lo que más se dedicaban él y José en ese tiempo era, aparte de la madera, que era cara y escasa, pero a lo que más se dedicaban era a labrar piedras para la construcción. Eso es lo que más hacían y lo que más dinero les dejaba. De hecho, uno va a Jerusalén y hasta lo llevan a ver talleres que existían de los picapedreros. Entonces, él se dedicaba más a labrar la piedra y aparte que era carpintero. ¿Y por qué tenía que ser carpintero y labrar la piedra? Porque es un término de pacto. No fue porque heredó la carpintería de José. Bueno, sí, sí era la costumbre, pero tuvo que ser. ¿Por qué no fue un rey como rey? Bueno, sí es rey, pero para cumplir esto tenía que ser un carpintero, ¿sí? Bien, seguimos, dice 7, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez, o sea, gente obrera y honesta. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, y vean lo que le dice el sacerdote. He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Es decir, se les había perdido la ley de Moisés, se les había perdido la Torá y no sabían en dónde estaba, porque tenían la enseñanza oral, tenían lo que se transmitía, pero lo escrito, lo que se había escrito, se había extraviado y estaba escondido por las destrucciones y las invasiones a los templos, sobre todo cuando estuvo Jezabel y estuvo que quisieron acabar con todo lo que significara de Dios, se escondió la ley y aquí lo encuentran en las reparaciones que hacen en el templo, allí encuentran la Torah y la sacan y la llevan. Y dice en el versículo, lo lee Hilcías y Safán. En el 9 dice, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, ni sabía qué era, porque ya se les había hasta olvidado. Dice, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando este rey niño escucha lo que está leyendo el sacerdote, vean la reacción del rey de Josías. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, en duelo, en gran dolor, en lloro, en lamento, ¿no? Como si se hubiera muerto alguien así. ¡Ah! Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam,
hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y Asaías, siervo del rey, diciendo, vayan y pregunten al Señor por mí. O sea, él envió a consultar al Señor, y por el pueblo, y por todo Judá. O sea, ahí el rey abarca a todas las familias, a todo el pueblo, etcétera, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha encendido contra nosotros, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda. Recurren a una persona espiritual, ungida por el Espíritu Santo para ejercer la profecía. Va con ella, dice, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y también aquí, términos de pacto, debe ser una mujer, y esa mujer debe tener de alguna manera contacto con el Espíritu Santo. Y su hijo, que era el guardián de las vestiduras sacerdotales. O sea, vemos cómo está involucrado un ámbito espiritual con responsabilidades de esa naturaleza. Luego dice, y cuando van con ella les dice en el 15, les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, digan al varón que les envió a mí. Así dijo el Señor. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que les ha enviado para que preguntasen al Señor, dirán así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. O sea, fue impactante para esta palabra para el rey, y le dijo, sí, a ti, por tu actitud de humillación y de humildad, tú vas a ser preservado, rey niño. Pero los demás no. Los demás sobre ellos voy a derramar mi juicio, porque han sacrificado a ídolos, y van a ver qué ídolos eran, van a ver qué ídolos. Entonces se le da esta promesa, y bueno, cuando oye Josías este juicio de parte del Señor, vemos en el capítulo, ahora en el 23, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a todos los, digamos, a todo el presbiterio, ¿no? Si lo vemos así. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá, no solamente ancianos, sino también varones, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, es decir, familias enteras, familias. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, hizo pacto. Y esto es lo que precisamente esperaba el Señor que hiciera y que saliera de la voluntad de Josías, como salió con todos los hombres de pacto, que de ellos salió el hacer un pacto. Y así sale de este rey niño hacer un pacto. Y él dice, seguimos la lectura en el 3, de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, o sea, todo el espíritu y el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo dijo, sí, adelante, estamos de acuerdo, que se haga. ¿Y qué es lo qué términos de pacto son los que va a establecer Josías? Que este libro iba a ser estudiado, iba a ser leído y se le iba a enseñar a las generaciones. Y ahí ese es el origen
por cuestión de pacto de la escuela bíblica de los niños. No es que esto ocurrió en este siglos pasado o antepasado, no, viene desde acá, porque es una cuestión de pacto que los niños se les deba de atender en la congregación, ¿sí? No es por buena onda para que no molesten a los papás ni nada, no, es cuestión de pacto. Bien, y eso es lo que se compromete el rey Josías, y eso es precisamente lo que van a hacer. Y dice en el versículo 4, seguimos la lectura, vean, contra quién y a quién les va a arrebatar el rey Josías con este pacto, a quién le arrebata la autoridad espiritual que estaba en ese tiempo gobernando en Jerusalén por causa de Acab y de Jezabel y de todos los reyes tan malignos. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, que es la entidad masculina espiritual de ellos, bueno, de esos ídolos, para Acera, que es la entidad femenina, y para todo el ejército de los cielos, todos las, hijos de estos entes espirituales. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, es decir, para que oraran en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, como ocurre hoy, que el señor de las tinieblas, Baal, que es igual que Moloch, porque más adelante se menciona, y se mencionan otros más, es lo que hay hoy. ¿Por qué está habiendo juicio en muchas naciones? Por el incienso que se ha quemado estos entes espirituales. Por eso hay juicio en muchas naciones. ¿Sí? Si los gobernantes hoy supieran cuál es el origen de las tristezas y de todo lo que hay, otra cosa sería. Pero no lo quieren saber, no lo entienden o lo ignoran. Pero o está predeterminado por el Señor que esto ocurra, ¿no? Pero bueno, dice quemaban, seguimos en el 5, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos, o sea, a todos aquellos que tenían supuestamente el control de las vidas a futuro, que eso es lo que en el zodiaco, eso es lo que se lee, ¿no? Y en la cuestión de la vida de los futuros niños cuando crezcan, todo padre quiere saber cuál es su futuro. ¿Y a quién recurren los idólatras? Al zodiaco. Así es, hasta hoy sigue siendo eso. Y aquí está, que eso se iba a terminar. Hizo también sacar a la imagen de Acera, que es la entidad femenina, fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y además derribó los lugares ahí dice la palabra, que no la voy a decir, pero ustedes la pueden leer ahí, P-R-O-S-T-I-T-U-C-I-O-N, ¿sí? Idolátrica, que estaban en la casa del Señor, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban en la mano izquierda de la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos, el único que hacían. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del Ginom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y ahí está lo que el Señor quería que hiciera Josías en este pacto, preservar a los niños de los sacrificios a Moloc, como vimos en el video, ¿sí? O sea, que por eso el Señor tiene tanto interés que esto, y es una guerra que hay hoy, espiritual. Hay una verdadera guerra en la cual ha prevalecido aparentemente este ente espiritual que sigue haciendo de las suyas aparentemente hasta el día de hoy. Dice, bueno, y ahí sigue haciendo muchas cosas. Ahí más adelante ustedes pueden ver cómo va contra todos estos entes espirituales una y otra vez, una y otra vez.
y ya queda establecido este pacto hasta que viene el Señor Jesucristo. Y vamos a Mateo, capítulo 19. Como queda ya instituido en el pacto con Josías, llegará el tiempo en que el Padre tenga que cumplir esto a través del Señor Jesucristo para hacer algo importantísimo. Bueno, ¿qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo? Bien, dice versículo 13, capítulo 19. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. ¿Qué ocurrió acá? Aquí lo que se estaba cumpliendo, y lo sabía el Señor Jesucristo, era la confirmación del pacto de Josías. ¿Para qué? Para que el Señor preservara a los niños, porque Él tenía que llevar a los niños a la redención también. Pero ¿cómo llevar a ser redimidos quienes no tienen pecado? Que son los pequeñitos. ¿Cómo pueden ser redimidos alguien que no ha cometido pecados? ¿Me explicó? Sobre todo los niños no nacidos. Bueno, precisamente aquí se dio ese punto, porque los papás de estos niños llevan a encontrar a sus hijitos con el Señor Jesucristo, que sabían que era carpintero, que ya vimos por qué, y lo llevan porque habían visto su ministerio milagroso de autoridad y gobierno espiritual que tenía. Dice, sabemos que es carpintero, pero este hombre tiene algo, y él dice que es hijo de Dios, y creo que es así. No es rabino, no importa, no es sacerdote, no importa, aunque sí lo es, ¿no? O lo era. Entonces, no queremos que le impongan las manos, que los bendiga. Y cuando llegan los papás que llevan a sus hijitos para tener un encuentro personal con Cristo, porque eso era, y cumpliendo el compromiso que hizo Josías delante de todas las familias, de que hubiese un entendimiento de la palabra de Dios, como él se compromete, aquí los papás, consciente e inconscientemente, están cumpliendo con ese encuentro. Entonces, cuando llevan los niñitos a que los bendiga, los discípulos que no entendían nada, ni se daban cuenta de lo que estaba pasando, pues no querían que lo tocaran ni que lo molestaran. Entonces él se molesta y se enoja y los reprende, ¿eh? Y les dice, pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo que los niños son dueños del reino de los cielos? Claro, ¿por qué no? Si el rey niño hizo pacto con el Señor. Luego entonces el reino de los cielos que pactó el rey Josías es de los niños a través de este pacto. Por eso dijo Jesús esto. Y también dijo, y herederos del reino de los cielos, también lo menciona en otro evangelio. Entonces, cuando el Señor Jesús les impone las manos en este encuentro personal, los carga y los bendice, dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Los cargó y los bendijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Esa es la redención de los niños. No hubo necesidad de llevar a la cruz los pecados de los niños. Ahí el Señor los redime. ¿Para qué? Para preservarlos, para cuidarlos. Que aunque físicamente terminara su término de vida acá, tienen asegurada su estancia en el reino de Dios, porque están en su reino. Por eso es que en estos testimonios que hay de tanto niñito que hay allá, bueno, y que ahí lo que atormentaba al médico que decía la pastora Norma, pues era la conciencia que le hacía llegar, y así está, oye, seguro que ese hombre está allí permanentemente torturado como el rico, en la historia de Lázaro y el rico, así está ese hombre, oyendo esas voces, de miles de voces al mismo tiempo a todo volumen, permanentemente. Y así estará por la eternidad, ¿no? Vaya castigo, vaya juicio. Y bueno, entonces esto es lo que hizo el Señor Jesús, cumpliendo el Padre también el pacto con el rey Josías. De esta manera se logra la redención de los pequeños. Y esto es lo que hay que decirles a las mujercitas que están bajo opresión, bajo esta situación de síndrome y todo. Primero, llevarlas a Cristo si no lo tienen. Segundo, si es alguien que lo hizo aún sabiendo, pues bueno, que le pida perdón al Señor, que le pida perdón por medio de la intercesión sacerdotal del Señor Jesucristo, que le pida perdón al bebé, ¿sí? Que perdone a quien la obligaron a hacerlo, si fue involuntario o fue producto de una cuestión de violencia, que perdone al
a la institución médica o a quien sea, ella, que perdone al padre si estaba en oposición, ¿sí? Y que se perdone a ella misma. Y esto es importante, pedirle perdón al padre, pedirle perdón a terceros y a las circunstancias y autoperdonarse, ¿sí? Y ella ya tendrá una restauración espiritual que va a facilitar la recuperación. Le vamos a facilitar el camino a los psicólogos, a los abogados, a quien sea, se los vamos a facilitar muchísimo por esta restauración que se haga con esto. ¿Por qué? Por este pacto. Qué bueno que hizo este pacto el Señor con, con el rey Josías, que hoy nosotros podemos tener conocimiento para poder restaurar estas vidas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, hasta aquí le dejamos y continuamos con otro tema la próxima sesión. ¿Bien? Que Dios les bendiga y